¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? La siguiente. Bueno, em, ahora vamos a comenzar con la anatomía de la nariz. Bueno, la nariz se va a localizar en el tercio medio de la cara y esta se va a proyectar en forma anterior a su plano frontal. Según Cottle, aquí, bueno, puede escribirse y estudiarse de 12 maneras diferentes. La primera es externa e interna, de derecha e izquierda, órganos respiratorio y olfatorio, mucosa y esquelética, mecánica y neurológica y fisiológica y psicológica. En la primera tenemos la nariz externa, que bueno, en términos anatómicos se va a dividir en pirámide ósea, válvula cartilaginosa y lóbulo. La pirámide ósea, bueno, va a estar conformado por el hueso frontal, los huesos nasales y la apófisis frontal del maxilar. La válvula cartilaginosa está conformada por la apófisis lateral de los cartílagos del tabique nasal y el cartílago del tabique y el cartílago del tabique nasal. Y el óvulo está constituido por el cartílago, por el pilar lateral y pilar medial. La pirámide ósea, como ya les había comentado, esta está formada por la apófisis nasal del hueso frontal, la apófisis frontal del maxilar y los huesos propios de la nariz. La espina del hueso frontal puede extenderse una distancia variable debajo de los huesos propios, y lo cual va a conferir rigidez al techo de la nariz. Y bueno, el tamaño y la forma va a variar, y cada hueso nasal está completamente envuelto por periósteo. Mm, ¿Le puedes dar, por favor? Y bueno, aquí tenemos una imagen. ¿Le puedes dar, por favor? Bueno, aquí está la espina nasal, mm, el hueso nasal y la espina nasal anterior. Bueno, la válvula cartilaginosa, esta se va a integrar con un grupo de 3 cartílagos, que son 2 laterales superiores, derecho e izquierdo, y el septal o el cuadrilátero. Bueno, en este se van a fusionar los 2 anteriores para formar una sola entidad cartilaginosa. Eh, los cartílagos laterales superiores van a tener forma trapezoide en caucásicos o triangular en raza negra. Y su proporción superior se va a unir con los huesos propios de la nariz, y esto va a constituir el centro de soporte del techo nasal. Según Cottle, bueno, han denominado piedra angular o área K, y la porción terminal de estos cartílagos se va a encontrar separada de unos 10 a 15 grados para formar la válvula nasal, que bueno, este va a ser un elemento de importancia para la respiración. Cada uno de estos cartílagos se va a encontrar envuelto por su propia cápsula fibrosa, lo cual se va a prolongar con la del cartílago adyacente y va a permitir actuar como una membrana flexible con libertad de movimiento entre los cartílagos adyacentes. El lóbulo, bueno, este está formado por la punta, las alas y la columela. Esta va a tener movilidad y, bueno, cada mitad del lóbulo se va a delimitar con el inicio de su correspondiente cavidad nasal. El vestíbulo de la nariz, este va a estar limitado por la parte de fuera por el ala, adentro por el tabique cartilaginoso y la columela, y en el plano proximal por el fondo de saco, y distalmente por la piel que va a recubrir el proceso alveolar del maxilar. El saco de fondo o cul-de-sac es el espacio que está situado entre los cartílagos laterales superiores y los alares laterales del lóbulo. Este se va a encontrar detrás de la punta nasal perdón, detrás de la punta nasal se va a encontrar otro receso que también es conocido como ventrículo. Y bueno, por ejemplo, en la imagen es la que, bueno, está indicada con la letra V.
La columela está formada por cartílagos alares mediales, que estos se van a dirigir hacia los lados para formar los cartílagos alares laterales o crura lateralia. Los primeros son los que los primeros son los que van a determinar la anchura de la punta nasal. Y bueno, su porción inferior se va a unir al cartílago septal con tejido conjuntivo. Y el cartílago lobular va a llegar hasta la mitad de la distancia que está comprendida entre el surco nasolabial y la punta de la nariz, y este va a tener forma de herradura. Bueno, el punto en el que se une la crura medialia y laterales, este se le va a conocer como el domo, como los domos. Y bueno, junto con los tejidos blandos existentes van a formar lo que es la punta de la nariz. Existen dos grupos de músculos alares. Los primeros son los dilatadores. Estos van a estar comprendidos por los músculos dilatadores nasales anterior y posterior, el músculo Sí, piramidal de la nariz y el angular del músculo superior del labio. sí. Los Y constrictores. los constrictores que van a comprender el músculo transverso de la nariz y el depresor del tabique. Los dos músculos, de dos grupos de músculos de la nariz, en el ala, el dilatador y el constrictor. Y lo notamos nosotros, ustedes muevan así, aprieten la nariz y es el constrictor, y lo abren y es el dilatador. ¿Lo sentimos? Sí, háganlo, aprieten el óvulo y son los constrictores, y relajen la nariz y son los dilatadores. ¿Sí? Esos son, para que no se les olvide, grupos de músculos del ala de la nariz, constrictores y dilatadores. ¿Qué más? La Bueno, nariz externa, esta está cubierta por una capa de músculo aponeurótica, y en esta o por encima de ella van a discurrir vasos arteriales, como la arteria dorsal y la lateral de la nariz, las arterias alares y la de la columela, así como vasos venosos y linfáticos. bien. Nariz interna, el tabique nasal, que es muy importante, y vienen preguntas en el examen de cómo está conformado el tabique nasal. Adelante. Bueno, el tabique nasal va a dividir la nariz en dos cavidades, en derecha e izquierda. Muy bien. Este va a estar formado por la parte de arriba por una lámina perpendicular del etmoides, Ahí está, sí, adelante por el cartílago septal o cuadrangular, sí, el premaxilar y la porción membranosa de la columela, sí. Y y abajo, abajo y atrás por el vómer y las crestas maxilar, palatina y esfenoidal. esfenoidal. Está Y bueno, constituido por tres porciones entonces, que ajá, son por ósea, cartilaginosa y membranosa. y membranosa. Muy bien. Entonces, todo esto es el ABC del tabique nasal, que es lo que me interesa. Tienen que saber mínimo en anatomía el tabique nasal y viene en el examen, ¿eh? Léanse muy bien esto. ¿Qué más? Eh, Su bueno, principal centro de crecimiento, se halla en el hueso intermaxilar y sus conexiones con el búmer y la lámina cuadrangular. sí, Por su volumen, el agujero nasal interno es menor que la abertura cuanal nasal, debido a la presión negativa que se va a producir durante la inspiración y por la presencia de la válvula nasal, que hace posible la adecuada inspiración. Y exactamente. bueno, viene siendo, marcado con la línea roja. Con la línea roja, sí. Muy bien. El El, Bomer, es una estructura de origen mesenquimatoso, y este se va a desarrollar a partir del cartílago primordial a manera de dos láminas, las cuales se van a juntar, dejando una hendidura en su porción superior. Aquí es donde descansa el cartílago cuadrangular y la lámina lámina perpendicular. perpendicular. El Bomer son las tres grandes estructuras del tabique nasal. El Bomer, la lámina perpendicular del etmoides y el cartílago central. Son las tres grandes partes, las grandes, ¿sí? Del tabique nasal o septum nasal. ¿Qué más? Bueno, el borde inferior de la lámina perpendicular se desarrolla
a manera de hendidura, la cual se va a abrir hacia abajo y debido a que el borde superior del boomer también se forma igual, cuando se juntan, queda un pequeño conducto en el que aquí se van a encontrar remanentes no osificados del cartílago y esto se va a conocer como el proceso esfenoidal de la lámina cuadrangular. Eso no es común, no es común, pero está bien que se mencione. ¿Qué más? Bueno, el tabique membranoso, Sí, eso sí es importante, parece significante. a la simple inspección, este va a medir de 6 a 10 milímetros de largo y aquí se proporciona a la columela y el óvulo libre movilidad. Exactamente. Ustedes, por ejemplo, la punta de la nariz muévanlo para uno y para otro lado. Eso se debe a que hay un tabique membranoso normal. Si ese tabique membranoso no estuviera normal, sino rígido, no pudieran mover la nariz de un lado para otro, la punta nasal. Entonces, podemos mover la punta de la nariz gracias a ese tabique membranoso normal. A veces la enfermedad del tabique membranoso se llama tabique membranoso congelado y generalmente se debe a cirugías o traumatismos previos de la nariz que hacen fibrosis a ese nivel y el paciente no puede mover la nariz y dice, doctor, es que no puedo mover la nariz, ¿va? Eso es muy importante. Y luego, su lesión, sobre todo, Como ya comentaba el doctor, su lesión sobre todo posterior a la rinoplastia, sí, puede se que llegue a una fija, fijación del borde caudal y así causar a lo que se le conoce como nariz congelada. la paciente no puede mover la nariz, debe de ser desesperante no poder hacer lo que todo el mundo ahorita está haciendo, mover la punta de la nariz. ¿Qué más? Por malas técnicas quirúrgicas. El órgano vomerano. ¿Qué es el órgano vomerano? Bueno, es un sistema intranasal quimiosensorial que, bueno, existe en muchos mamíferos y también se le conoce como órgano de Jacobson. Jacobson Sí. y este va a consistir en un pequeño orificio con un diámetro de 0,2 a 2 Muy milímetros. pequeño, sí. Eh, perdón. No te preocupes. Bueno, este va a estar localizado en el tercio anterior del epitelio de la mucosa septal y de 1 a 2 centímetros dorsal a la columela. Sí. Eh, y Y bueno, pues, de 5 a 1 centímetro por encima del piso nasal. ok, Este órgano es detectable en forma macroscópica en un 45% de la población. muy bien. Es un órgano sensitivo, químico, sensorial, ¿verdad? O sea, percibe los olores, los olfatos y la nariz reacciona. Si lesionamos ese órgano, puede haber problemas funcionales de la nariz, como obstrucción crónica de la nariz o hiperproducción de moco o resequedad del moco. El órgano de Jacobson, ¿sí? Es quimiosensorial. ¿Qué más? También se lesiona en procedimientos quirúrgicos. Vamos a pasar a un tema bien interesante. Es muy difícil entenderlo. Quiero que lo lean y lo traslean. La anatomía del septum nasal está sencilla, como ya lo vieron. Cartílago, hueso, vómer, premaxila, rama del maxilar superior, rama septal del maxilar superior y algo del esfenoides posterior. Y ya, la pared lateral nasal es una estructura difícil de entender y hay que releer y releer. Vamos a ver cómo nos los puedes explicar para que lo tratemos de entender. Adelante. Bueno, la pared lateral nasal va a estar conformada por 6 huesos craneales: el maxilar, lagrimal, etmoides, cornete nasal inferior, hueso palatino y el esfenoides. Muy bien. La pared lateral nasal va a estar, bueno, va a tener una forma característica por la proyección de 3 o 4 cornetes, Así es. un inferior, medio, superior y supremo. Recordar eso, no se les olvide. Pregunta de examen, ¿cuántos cornetes nasal hay en la pared lateral? 4. Inferior, medio, superior y supremo. A veces se dice que hay 3 o 4 porque el supremo a veces no hay, pero en concreto vamos a quedar que hay 4 cornetes, ¿sí? Este último, el supremo, solamente hay en el 15% de los casos. Pero vamos a hablar de 4 cornetes, ¿sí? En general. Esos cornetes que se dividen
Dividen de manera incompleta la cavidad nasal en tres meatos, el inferior, medio y superior. Exacto. El espacio Y comprendido, entre los cornetes y el tabique nasal se le va a denominar como meato nasal común. meato nasal común. Muy bien. Ok, ¿qué más? Fíjese, seis huesos forman la pared lateral de la nariz. Por eso es complicado, hay muchas estructuras ahí intrincadas por la gran cantidad de huesos y estructuras que la conforman. ¿Sí? ¿Qué más? La Bueno, región la región situada, sí. en la porción superior de la zona más superior de los cornetes y adelante del cuerpo del esfenoides se le va a llamar como receso Receso esfenoidal. esfenoidal. Repítelo, la región situada, En la porción superior de la zona más superior de los cornetes y adelante del cuerpo del esfenoides se llama receso esfenoidal. ¿sí? Ahí está en un cuadro, ahí está en un cuadro remarcado, ¿verdad? Ujú. Se llama receso esfenoidal. En la parte más superior, entre el cornete supremo o el cornete superior, ¿sí? ¿Sí? Y adelante del seno esfenoidal, vemos el seno esfenoidal ahí, la cavidad. ¿Se fijan qué bonito? Ahí está el receso esfenoetmoidal, que contiene en su pared posterior, ¿qué? La abertura del seno esfenoidal y aquí se encuentra sobre el meato superior. Entonces la cirugía, fíjense qué importante. Ahí está el receso esfenoetmoidal, vemos la pared anterior del seno esfenoidal y luego vemos ahí la hipófisis, ¿sí? Como una técnica quirúrgica de tumores hipofisiarios la podemos resolver por vía intranasal a través de esta vía del receso esfenoetmoidal, ¿sí? A través de vía endoscópica, vamos al receso esfenoidal, abrimos la pared anterior del seno esfenoidal y nos queda el piso de la silla turca, donde está la hipófisis, ¿sí? Y ahí hay tumores, hay muchas cositas que se pueden hacer por esta vía y ha sido un gran avance en la otorrinolaringología moderna, la utilidad de vía endoscópica transnasal para tumores de hipófisis, ¿sí? Y no tener que abrir el cráneo. ¿Qué más? Está muy bonita la diapositiva esa. Dice, a la mitad entre el extremo anterior, ¿qué dice? A la mitad entre el extremo anterior del cornete nasal medio y en la superficie interna del dorso nasal se va a identificar una elevación conocida como Ayer-Nazi. Que es el Lagernazi, exactamente. Es una celdilla etmoidal. Bueno, la región que está ubicada entre la coana y la porción posterior del cornete inferior y medio, el cual va a estar limitada por las paredes laterales y mediales de la fosa nasal, se le va a denominar como receso El nasofaríngeo. receso nasofaríngeo, exactamente, que es la parte posterior ya, receso nasofaríngeo. ¿Sí? Ok, todos esos conceptos, léanlos y reléanlos. Meato nasal inferior. ¿Qué es el meato nasal inferior? Bueno, este se encuentra limitado arriba por el cornete nasal inferior y abajo por el piso de la nariz. Ahí está marcado. Si bien, bien abajito, en el piso de la fosa nasal. Mide, Es de 4.5 a 5.8 centímetros de largo y se va a iniciar a unos 2.5 a 3.7 centímetros atrás de la punta de la nariz. bien, es estrecho, En su porción anterior, perdón, y se va a expandir en ancho y altura en la parte media y de nuevo se va a hacer estrecho en la región de la coana. hacia atrás. Es Ujú. variable pues de El tamaño. orificio El orificio del conducto, sí, nasolacrimal se va a hallar en la porción anterior de la pared externa del meato inferior, sí, unos 15 a 20 milímetros detrás del limen vestibuli muy bien. y de 30 a 40 milímetros posteriores a la nariz. Entonces, recordar que el meato nasal inferior está en relación directa con el conducto nasolacrimal. Por ahí van a salir las lágrimas. Por eso cuando lloramos nos sale la lágrima por la nariz a través del meato nasal inferior. Sí, no se les olvide. El conducto nasolacrimal se comunica al meato nasal inferior y las lágrimas salen a la cavidad nasal y las sentimos las lágrimas en la nariz y por eso nos sonamos cuando lloramos. Ahí está la explicación anatómica. Ahora, por lo general, el orificio es único, aunque De manera ocasional se pueden
observar de 2 a 3 Exactamente. Tener en orificios. cuenta eso, ¿sí? Y ahí está en la diapositiva de abajo a la derecha, el meato nasal inferior en esa parte, abajito al ladito del cornete de la concha nasal inferior, del cornete inferior, y ahí está en esa parte, ¿no? Suelo de la cavidad nasal, ahí está el suelo. Están muy bonitos los dibujos. ¿Qué más? Y bueno, esa imagen donde señala la apertura del conducto nasolacrimal. Nasolacrimal, ahí está el conducto nasolacrimal. Meato nasal inferior, apertura del conducto nasolacrimal, y ahí está la comunicación hacia abajo. Orificio de la trompa faringotimpánica, atrás el torus tubario, ¿va? Que es el oído medio. Si nos metemos ese orificio de atrás de la trompa, entramos al oído medio, ¿va? ¿Qué más? Meato Em, nasal. ¿Qué es eso de meato nasal? Este va a ser el más complejo y el más importante. Yo creo que te has de referir al meato nasal medio, ¿no? Ujú. Medio, te faltó ahí ponerle medio. Y ahí está marcado meato nasal Ah, medio. es que está tapado por la imagen, pero sí lo puse Ah, bien. es medio, ¿sí? Meato nasal, yo me quedé aquí, meato nasal, porque hay inferior, medio y superior, recordarlo. Ujú. Hay tres meatos. Inferior, que ya lo vimos, vamos a ver el medio y el superior. El medio para mí es el más importante en cuanto a la fisiología del drenaje de los senos paranasales. Cuando se afecta este meato nasal medio, sine qua non se va a desarrollar una rinosinusitis. Vamos a entender la anatomía. Es el más complejo, continúa, e importante, fíjense. Lean y traslean el meato nasal medio, porque es complejo e importante. ¿Se divide qué más, mija? En una rama ascendente, la cual se Sí, va a llamar receso frontal, y sí, otra descendente, la cual es más amplia y aquí tiene forma, bueno, es en forma de arco, circundada a los cornetes inferior y medio. muy bien, Itzel. Al remover el cornete medio, ¿qué? Se reconoce sobre la pared externa de la rama descendente del meato medio, y inmediatamente debajo del borde del cornete una estructura que está bombada, y eso se le conoce como bulla etmoidal. Que está el dibujo Y inferior, ahí abajo de quitamos, ahí se quitó el cornete medio, ¿se fijan? Y se ve la bula etmoidal, ¿sí? Que es una celdilla etmoidal muy grande. Del etmoides, ahí está bula etmoidal, se resecó, ahí se resecaron el cornete medio e inferior, ¿sí? Se resecaron los dos, están las cortadas de los cornetes y vemos la bula etmoidal. Muy bien, ¿qué más? Y abajo de esta última yace, abajo de la bula etmoidal yace el proceso. Bueno, otra estructura, sí, otra estructura que en forma de concha, que se le llama proceso unicidad. proceso uncinado o apófisis unciforme, ahí lo vemos, ¿sí? Sí, Apófisis se le unciforme o llama proceso proceso unicidad. unciforme, ¿sí? Entonces, bula etmoidal y abajito el proceso uncinado o unciforme. Ujú. Entre su borde libre, ¿qué dice? Hay una fisura, ¿sí? Bueno, no se oye bien o no oigo. Bueno, bueno, Itzel, Se dejó de oír. ¿Ya me escucho? Es que ya, ya. Ya. Entonces, entre ambas estructuras existe el ya se yato, me fue el internet. El hiato semilunar, ¿sí? el cual, bueno, está prolongado hacia el meato nasal medio a través de una hendidura llamada infundíbulo Infundíbulo etmoidal. etmoidal. Adelante el infundíbulo etmoidal, ¿sí? Hay una o más celdillas etmoidales anteriores y atrás, que recibe el nombre del orificio Del seno de maxilar. drenaje del seno maxilar. Entonces, esta diapositiva es muy importante. Léanla, trasléanla, entiéndanla, fíjense muy bien. Y aquí hay dos o tres preguntas en el examen. ¿Qué es la bula etmoidal? ¿Qué es el hiato semilunar? ¿Qué es la apófisis unciforme? ¿Qué es la apertura del seno maxilar? Esos cuatro cuadritos, ¿sí? Ténganlos muy bien en su mente, ¿verdad? Son partes muy importantes en la fisiología del desarrollo de sinusitis crónica o aguda.
patología de la bula, del hiato, de la apófisis unciforme o de la apertura del seno maxilar, causan sinusitis maxilar y etmoidal. Grábense muy bien esta anatomía porque hay preguntas en el examen de esto, ¿sí? ¿Qué más? Del meato nasal medio. Adelante. Creo que es la parte más importante que yo quiero que se... y luego pones ahí algo muy bonito, ¿qué es? Diagrama de la pared lateral con remoción de los cornetes. Ahí está muy bonito otra vez. Explícalo con tus palabras, Itzel. Son las 4 Eh, cosas que veíamos, ¿verdad? Bueno, sí. Bueno, ¿sí me escuchan? sí, a ver, explícalo tú, ese diagrama bonito, que es parecido al anterior, pero tú con tus palabras, ¿qué nos puedes decir? El hiato semilunar, ahí Eh, está. Ujú. Bueno, la estructura que está así como abombada por debajo del cornete es la bulla etmoidal. Exacto, y luego Inmediatamente abajo de la bulla etmoidal, está el, hay una estructura en forma de concha que se le llama la apófisis uncinada o sí, proceso uncinado. sí, Y bueno, y entre el borde de la bulla etmoidal hay una hendidura sí, que esa va a tener el nombre del hiato semilunar. muy bien, muy bien. Y en Y el infundíbulo, sí, el meato nasal medio, meato nasal bueno, medio, sí, también existe una hendidura y esa también, bueno, esa se va a llamar infundíbulo etmoidal. muy bien, muy bien. Ahí está perfectamente, grábense muy bien eso, ¿sí? ¿Cómo están las relaciones? Ahí todo. Muy bien. ¿Qué más? Las fontanelas. ¿Qué son las fontanelas? Bueno, estas van a ser áreas de la pared lateral de la nariz y aquí no existe hueso. No hay hueso, es puro membranoso. Se localizan, Inmediatamente por encima de la inserción del cornete inferior. así es, Y bueno, en este punto, la mucosa del seno maxilar y del meato medio se va a hallar separada por una capa fibrosa de de periósteo. periósteo. Ok, Las fontanelas pueden ser sitios de orificio para el drenaje de accesorios del seno maxilar. así es. Y la fontanela anterior se va a situar en el plano inferior y anterior de la apófisis uncinado y la fontanela posterior en uno superior y posterior a la porción del proceso uncinado. Muy Y bien, aquí se va a fusionar con la pared medial del seno maxilar. muy bien, muy bonito. Sí. ¿Qué más? Recordar las fontanelas. Meato nasal superior. ¿Qué es el meato nasal superior? Sí. Bueno, el meato nasal superior. Bueno, este es un espacio estrecho que está ubicado entre el tabique y la masa lateral del etmoides, que por encima del... Sí, sí. Muy bien. No te escuchamos ya, otra vez. Ya se va a acabar la clase. Quiero que terminemos esto. Bueno, Itzel, Itzel, bueno, Creo que está teniendo problemas. tiene problemas Itzel, ¿verdad? Del meato nasal superior, lo voy a leer y ahorita que se conecta va a continuar. Es un espacio estrecho ubicado entre el tabique y la masa lateral del etmoides, encima del cornete medio. De él depende el drenaje del grupo posterior. Por el meato nasal superior va a salir el drenaje del grupo posterior de las celdillas etmoidales. Recordar que las celdillas etmoidales se dividen en anteriores y en posteriores. Las posteriores van a drenar en el meato nasal superior a través de uno o más orificios de tamaño variable en la porción central del meato. Por arriba y detrás del cornete superior, muy arriba en la nariz,
y enfrente del esfenoides se va a encontrar un receso, que es el receso esfenoetmoidal, ¿sí? Que es un espacio entre el esfenoides posterior, ¿sí? Y el etmoides, por donde drena el seno esfenoidal. Entonces, el seno esfenoidal drena por el receso esfenoetmoidal, ¿sí? Y las celdillas posteriores del etmoides drenan por el meato nasal superior. ¿Está bien? Meato nasal superior con aberturas de celdillas etmoidales post. Y ahí está cómo se ve el seno esfenoidal, se fijan, y se ve la sonda por una apertura del seno esfenoidal, y ahí se ve, ese es el drenaje, y ahí estaría el receso esfenoetmoidal. ¿Dónde está esa sondita ahí? Ese es el receso que pasa el moco del seno esfenoidal hacia la cavidad nasal. Y el drenaje hacia la faringe, que es el moco que tragamos propio de la formación de los senos paranasales. Recordar que todos los senos paranasales tienen mucosa productora de moco normal y que debe ser insensible. No tenemos que sentir ese moco, es muy mínimo y no debe ser, cuando sentimos que estamos pasando moco y pasando, es porque hay un proceso inflamatorio que produce, o además de moco, o las características propias del moco que se produce son diferentes a lo normal, ¿sí? A ver, ¿qué más? ¿Me oyes, Itzel? Sí, una disculpa, es que estoy batallando con mi internet. No te preocupes, ya, Estoy aquí. ya describimos el drenaje, pues, del meato superior. Ya empieza, tenemos 7 minutos. Vamos a empezar anatomía y fisiología de senos paranasales. Adelante. Bueno, vamos a continuar con los senos paranasales y estos pues existen ocho senos paranasales, 4 Sí. a cada lado de la nariz, que son los frontales, los etmoidales, maxilar y esfenoidal. Muy bien. Están cubiertos por una delgada mucosa de epitelio ciliado pseudoestratificado de tipo cuboidal y con células calciformes productoras de moco. Exacto, ya estás repitiendo lo que dije ahorita, ¿verdad? Producen moco, y ahí están preciosas diapositivas. Voy a querer que me pases tu plática o todo este capítulo, me lo pueden mandar a mi correo. Sí, doctor, yo se lo mando. Sí, por favor. Sí. Sobre todo, pues todo el capítulo, todo, desde la embriología, anatomía, te lo encargo que me lo mandes. Me encantan para yo hacerlo plática. Sí, te lo voy a piratear. Los esquemas, que pusiste muchos esquemas muy bonitos, muy anatómicos y me pueden servir para próximos grupos. ¿Sí? Ok. Sí, doctor. Te lo encargo, por favor, ¿eh? Existen pues los 8 senos. ¿Qué más? Ujú. Está Vamos a perfectamente continuar delineados. con el A ver, seno frontal y esta tiene grandes variaciones en tamaño y forma. Va a comprender de dos cavidades separadas por el tabique interfrontal y cada seno a su vez puede tener uno o más compartimientos. Estos se comunican con el meato medial nasal a través del conducto nasofrontal que así avanza es. hacia abajo y atrás para abrirse cerca de la porción superior del infundíbulo. Sí. ¿Qué más? El seno frontal mide en un promedio de 3 centímetros de alto y de 2 a 2.5 centímetros de ancho, con una profundidad de 1.5 a 2 centímetros y una capacidad promedio de 6 a 7 milímetros. Sus relaciones importantes son adelante, que es la piel de la frente, abajo la órbita y el techo de la cavidad nasal, atrás la fosa craneal anterior y los senos sagittales superior e inferior. Muy bien, muy bien. No, precioso trabajo hiciste, mira nada más. Anatómicamente está muy entendido, el etmoides. A ver, ¿qué nos dices del etmoides? Este está a cada lado de la mitad y tercio superior de la cavidad nasal y medial al hueso de la órbita y se encuentra el laberinto o las celdillas etmoidales. El hueso etmoidal va a constar de una lámina horizontal y otra vertical y esta última va a tener una porción superior denominada cresta gali Crista gali. ¿Y y una una inferior? inferior que constituye la lámina perpendicular del etmoides. La lámina que conforma el septum nasal, Ujú. ¿sí? Y luego la porción horizontal comprende lo que vimos La hace porción ratito. horizontal comprende la lámina cribiforme, que es delgada y con múltiples perforaciones, y una porción más gruesa que forma el techo de las celdillas etmoidales. Entonces, vean qué sencillo lo dijiste. El seno etmoidal es eso. Eso es, desde la primera palabra, es exactamente lo que quiero que sepan, ¿sí? Ujú. Con una lámina horizontal y otra vertical,
¿sí? La cristagalia arriba y abajo la lámina perpendicular del septum nasal. La porción horizontal es la lámina cribiforme por donde pasa el nervio olfatorio, delgada con perforaciones y contiene esa lámina, esa porción horizontal tiene una parte más gruesa que conforma el techo de las celdillas etmoidales. Eso es el ABC del seno etmoidal. ¿Qué más? La pared externa del Sí. laberinto etmoidal está formada por la lámina papirácea Papiracia. del Sí. etmoides y los huesos lagrimales, además de la pared interna de la cavidad orbitaria. Las De la cavidad celdillas orbitaria. etmoidales Sí. empiezan a notarse hacia el 4º mes de gestación y están presentes en el recién nacido. Sí. El volumen de los dos senos etmoidales es de 14 mililitros, aunque esta medida puede variar en forma significativa. Muy bien. Entonces, precioso también ahí la clasificación, las radiografías. Yo creo que si las leen todo el mundo, las estudian, van a entender muy bien cómo está todo el hueso etmoidal, que no es fácil de entender, ¿verdad? Y aquí lo vemos muy bien, lo explicas muy en forma muy sencilla, ¿verdad? Cómo la lámina papirácea del etmoides corresponde a la pared interna de la órbita, ¿verdad? La lámina papirácea, una lámina muy, muy delgadita, que si a veces que nos sonamos muy fuerte o tenemos una infección severa, sobre todo en niños, se rompe esa lámina papirácea que divide la cavidad nasal con la órbita y creamos una infección orbitaria, ¿verdad? ¿Sí? Y pues se puede llegar a formar un absceso de la órbita, ¿sí? Entonces, tener en cuenta la lámina papirácea del etmoides, que es muy importante, y acordarse que corresponde a la órbita. ¿Qué más? En cada seno etmoidal se va a distinguir dos grupos de celdillas. Dos grupos de celdillas. En cada seno hay dos grupos de celdillas. ¿Cuáles son? Las anteriores que drenan en el meato medio en un número de 4 o 8 y estas se van a denominar de acuerdo con su posición como las celdillas Ager-Nasi, que es las celdillas lagrimales, las celdillas bulares, las infundibulares y terminales o nasales. Perfecto. ¿Y? Y las posteriores que van a drenar en el meato superior que se llaman celdillas de Onodi, que creo que es Muy bien. cuando una de Muy esas se bien. envuelven al nervio óptico o lo pasa por encima. Estos grupos se van a hallar separados por una delgada lámina de hueso transverso. Muy bien. Recordar esos dos nombres, celdillas de Onodi y celdillas de Onodi y celdilla de Ager-Nasi. Ager-Nasi anterior, Onodi posterior. Recordarlo, ¿sí? Entonces, el etmoides lo vamos a dividir en celdillas anteriores y la característica es la celdilla Ager-Nasi, que es la más grande. La celdilla Ager-Nasi es la más grande del seno etmoidal y la celdilla más posterior del seno esfenoidal se llama celdilla de Onodi y van a drenar en diferentes puntos de la pared lateral de la nariz, como lo refieres. Muy, muy bien. ¿Qué más? Nos falta un minuto. ¿Termina? Vamos a Seno continuar con el maxilar. seno Si quieres, maxilar. empezamos la próxima clase, el seno maxilar. Para Ok. no irnos muy apresurados, lean por favor el capítulo o acuérdense de Antro de Highmore. Es el otro nombre del seno maxilar. Grábenselo, Antro de Highmore. Vas a empezar con ese tema y te encargo por favor que me lo pases a mi correo, Sí, todo ahorita se este lo paso. capítulo.